El tema que nos ocupa hoy es la economía argentina, su dinámica reciente, su situación actual y perspectivas de cara al año 2021. Vamos a comenzar analizando la evolución del coronavirus, cómo ello repercute en la actividad económica. Luego vamos a tocar el tema de la situación financiera y del mercado de cambios, sobre todo en la coyuntura del mes de diciembre. Y finalmente vamos a ver las perspectivas que cabe esperar de cara al primer semestre del año 2021. Yendo a lo primero, ahí es quizás una de las notas más positivas en la coyuntura reciente de la economía argentina. Luego de haber alcanzado un máximo allá por el 22 de octubre del orden de los casi 15.000 casos en promedio semanal, desde ese momento los casos diarios han venido descendiendo en la República Argentina al punto de ubicarse en estos momentos en un promedio diario semanal del orden de los 5.900 casos y cayendo aún más en lo que son las últimas mediciones, con lo cual esta tendencia seguramente permanezca en los próximos días. Esta situación, digamos que como vemos, comienza a revertirse desde fines de octubre, de alguna manera ha permitido cierta apertura de la actividad y ha mejorado también sin duda el ánimo en lo que tiene que ver con la confianza de los consumidores y la actividad comercial, al punto de que Argentina muestra una recuperación importante de actividad en el tercer trimestre del año, que con este panorama probablemente continúe hacia el final, hacia el remate, digamos, del año 2020. Aunque todavía con muchas restricciones en cuanto a movilidad y cuarentenas parciales. En ese contexto, digamos, es que aparece como un buen pie, digamos, para el año 2021, una actividad que puede mostrar una recuperación en los primeros meses de 2021 significativa respecto de lo que ha sido el promedio del año 2020. Sin embargo, esta recuperación en nivel de actividad todavía no se ve del todo reflejada en materia de empleo, donde todavía la creación de empleo en Argentina viene estando muy limitada. Además, obviamente, acrecentada con un problema serio de aumento de la pobreza en este país durante estos últimos años, cosa que sin duda esta crisis ha contribuido a agravar. Pero de todas maneras, haber encontrado un piso en términos de actividad económica relacionado de alguna manera con lo que ha sido la mejora en las condiciones de la evolución de la pandemia y en tanto no haya un nuevo rebrote, digamos, que obligue a nuevas restricciones, eso sin duda le da un panorama positivo a la actividad económica. Eh, Luego vienen lo que tiene que ver con la situación financiera. Aquí el panorama sigue estando sumamente delicado, si bien hay algunas circunstancias mitigantes que son las que de alguna manera están generando una suerte de luna de miel en este mes de diciembre con el que está terminando este año. La, los factores positivos desde el punto de vista de la gestión cambiaria vienen por dos lados. Uno, la, la estacionalidad que suele tener la demanda de moneda nacional, que hace que la presión sobre el mercado de cambios sea menor en el mes de diciembre, un fenómeno similar al que ocurre en Uruguay, por la mayor necesidad de pesos que suele tener la economía en general durante esta época del año. Eso de alguna manera alivia la presión que tiene el Banco Central de Argentina para contener la cotización del mercado del tipo de cambio oficial. Por otro lado, el otro elemento importante es que con la reestructura de la deuda y con aprovechando una coyuntura favorable en los mercados internacionales,
Argentina pudo hacer algunas operaciones de financiamiento para el gobierno durante el mes de octubre, lo cual le permitió a su vez al gobierno reducir deuda que tenía con el Banco Central, con lo cual el gobierno argentino se convirtió en uno de los principales factores de esterilización monetaria durante el mes de octubre, permitiéndole de esa manera al Banco Central de Argentina comenzar, digamos, el mes de noviembre con una mejor situación en materia de creación de liquidez con respecto a la que venía teniendo en meses anteriores. Entonces, esta menor necesidad de financiamiento al gobierno, combinada con una estacionalidad favorable en materia de demanda de pesos, hace que el final del año termine con una menor presión sobre el mercado, permitiendo además reducir la brecha con el tipo de cambio, entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Obsérvese que aún con todas estas circunstancias favorables, el drenaje de reservas todavía continúa, las reservas líquidas, netas del Banco Central ya han entrado en terreno negativo, y posiblemente esta situación tienda a complicarse una vez que este mes relativamente favorable haya pasado y empecemos a recorrer, digamos, el comienzo del año 2021. La gran expectativa del gobierno es resistir hasta abril, que es cuando se espera la liquidación de algunos rubros de exportación. Es tal el grado de primarización que ha alcanzado la economía argentina que de alguna manera su balance de divisas se vuelve extraordinariamente dependiente de lo que es la estacionalidad en los movimientos comerciales de algunos de los productos básicos que el país exporta. Pero realmente en la coyuntura actual y con la debilidad que tiene actualmente la situación de reservas del Banco Central, parece difícil, o parece un camino realmente largo, el pensar en abril del año 2021. En ese sentido tampoco habría mayores novedades desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, dado que las negociaciones que están en curso también prevén para marzo o abril del año 2021 la celebración de un nuevo programa. Mientras tanto, el gobierno argentino viene echando mano a todo lo que puede para contener la situación de reservas internacionales, generando impactos que pueden ser realmente adversos hacia el futuro. Por un lado, se adoptaron desde estos últimos meses medidas de contención de importaciones, se habían adoptado en lo peor de la corrida cambiaria en el mes de octubre, pero se han mantenido hasta ahora muchas restricciones sobre importaciones que se están haciendo sentir sobre la disponibilidad de bienes y eventualmente pueden llegar a afectar la disponibilidad de insumos para la actividad económica, dificultando el crecimiento de cara al año 2021, lo cual de alguna manera es un matiz sobre ese panorama favorable que veníamos señalando en actividad económica hace un momento. Con restricciones a las importaciones, con el uso de papeles públicos como los bonos en poder de la ANSES, que han sido utilizados por el gobierno argentino como medida de contención del tipo de cambio, al punto que la cotización de la deuda argentina, en un momento en que hubo un boom de tanto de acciones como de bonos a nivel internacional, la deuda argentina prácticamente volvió a niveles de precios muy cercanos a los de default, precisamente por la presión vendedora de papeles del sector de deuda pública en poder de organismos del sector público argentino, como una forma, digamos, de aliviar la presión sobre el mercado de cambios. Eso que sin duda afecta el patrimonio también de los organismos responsables de los pagos de pasividades en Argentina y que sin duda tiene consecuencias a largo plazo para la economía, fue una medida de corto plazo desesperada para tratar de sostener el tipo de cambio oficial en un momento de fuerte presión que todavía continúa. Entonces, con una deuda a la cual
todavía Argentina no tiene las condiciones ideales como para poder decir que accede fluidamente al mercado de crédito, con un programa con el Fondo Monetario todavía distante, con restricciones a la actividad económica que hacen difícil el clima de negocios y de inversión, especialmente por las restricciones cambiarias y las limitaciones a la importación. Las perspectivas de crecimiento de la economía argentina hacia 2021, más allá de lo que pueda ser la recuperación natural post-COVID, suenan como bastante limitadas. A todo eso se suma que el presupuesto nacional que ha sido presentado por el gobierno prevé un resultado primario negativo del orden del 4,2% del PBI, con lo cual no queda margen para intereses, o sea, el resultado es deficitario en 4 puntos del producto antes de computar los intereses de la deuda, con lo cual todo lo que es la gestión del sector público argentino está extremadamente ligado a la capacidad de endeudamiento, que como vimos es limitada y que incluso ha llevado a que el gobierno argentino, más que colocar deuda, haya tenido que vender bonos de organismos vinculados al Estado, como el organismo previsional, y con un acuerdo con el Fondo Monetario todavía lejano, eso hace que, sin duda, la presión hacia el comienzo del año 2021 pueda ser verdaderamente seria y no debería extrañarnos volver a ver alguna coyuntura cambiaria complicada en el comienzo de 2021. Con, además, el agravante de que la deuda pública resuelta, entre comillas, recientemente mediante una operación de reestructura, ha entrado nuevamente en tendencia de crecimiento como respuesta, digamos, a la situación del COVID para tratar de evitar una pérdida de reservas aún mayor, pero sin acceso al financiamiento y con reservas realmente en niveles mínimos, la posibilidad de que haya una nueva disparada cambiaria no es del todo extraña. Así que entonces ese es un poco el panorama general que tiene Argentina, extremadamente complicado para el comienzo de 2021, más allá de un mes de diciembre que sin duda es una primavera, digamos, dentro de esta situación de invierno crudo que le espera a la economía argentina de cara a 2021.